Un país, entre más rico es, más desarrollado se dice que está. Sin embargo, este asunto relacionado al desarrollo trae una serie de problemas, como por ejemplo la generación de basura y una serie de residuos. En este programa hablaremos de la gestión de residuos en el área metropolitana de Monterrey. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Buenas tardes, estamos de nuevo con usted en el programa Mundo Sustentable. Mire, las grandes ciudades y todas las aglomeraciones humanas tienen como situación de su desarrollo la generación de desechos y residuos. Y pues en esta ciudad que ha tenido un incremento poblacional tremendo en los últimos 40, 50 años, el manejo de los desechos es un verdadero problema. Y para hablar de este asunto hemos invitado al doctor Alfonso Martínez Muñoz, quien es el subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Nuevo León. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Bienvenido Gracias. nuevamente a Mundo Gracias Sustentable. por la invitación, un placer. Pues mira, esto de los residuos para englobar más allá de lo que el común de la gente entiende como basura, los residuos en general son un problema para Monterrey, ¿no? ¿Cómo lo consideran ustedes en el gobierno? ¿Es realmente un gran problema? Sí, mira, pues primero te quiero comentar que los residuos se dividen en tres tipos de residuos. Tenemos los residuos peligrosos, que son inflamables, que pueden explotar, que son corrosivos, y esos residuos son manejados por la Federación. Luego tenemos los residuos de manejo especial, que son, por ejemplo, las llantas, los televisores, entre otros. Esos residuos los maneja el Estado. Y luego tenemos los residuos sólidos urbanos, que son los que generamos en nuestras familias, en nuestras casas, y eso los regula el municipio. Entonces tenemos esos tres tipos de residuos. En el caso de los residuos sólidos municipales o sólidos urbanos, el Estado de Nuevo León tiene el relleno sanitario donde llegan los residuos que se producen en el área metropolitana de Monterrey. De hecho, este relleno que controla CIMEPRODE recibe alrededor de 5,200 toneladas de residuos sólidos urbanos de toda el área metropolitana. Una parte se recicla, otra parte llega directamente al relleno sanitario, pero sí, la producción per cápita pues es superior a 1 kilogramo de residuos por cada habitante, ¿no? Y obviamente es un problema porque hay un costo asociado con su recolección, hay un costo asociado con su manejo y su traslado, y un costo asociado con su disposición final. En esta categorización y el número que nos acabas de mencionar, hay actividades como las de los restaurantes, como las de las zapaterías, las tiendas de ropa, todo eso que también genera residuos. ¿Eso cómo se considera? No es un residuo industrial, pero está atado también a la actividad humana y muy también de índole individual, pero no se reporta a nivel doméstico. ¿Esto cómo lo maneja? Sí, bueno, a diferencia de las casas habitación, que de alguna manera a través de los impuestos tienen el servicio de recolección de residuos, por tu casa, por mi casa, pasa un camión que recoge nuestra basura. Los restaurantes y los comercios que tú mencionas tienen que contratar una compañía que recoja sus residuos. Okay. Normalmente los residuos que tú mencionas también son residuos sólidos urbanos y por lo tanto se llevan a este relleno sanitario. Llevan al mismo al mismo punto. En total se reciben más de 6,000 toneladas al día, 5,200 de las casas, habitación, y el resto privadas. Entonces, tenemos un servicio de recolección contratado por los municipios que pasa a las residencias de los 2 millones de casas que hay en el área metropolitana y además, o cerca de 2 millones del área metropolitana, y además hay servicios privados que colectan los residuos en restaurantes, en comercios, que también en el caso de que sean residuos sólidos urbanos van a parar
a este relleno de Cimeprode. Y esta actividad también es responsabilidad del gobierno municipal. Esta actividad, nosotros regulamos como Estado el transporte de esos residuos. Y el Estado regula, digamos, o más bien financia la recolección municipal, ¿verdad? Okay. Normalmente los municipios tienen su propio relleno sanitario. O sea, por ejemplo, si tú vas a Linares, como no es una zona metropolitana, tiene su relleno sanitario. Galeana tiene un relleno sanitario pequeñito, etcétera. O sea, es responsabilidad del municipio hacerse cargo de los residuos que generan los habitantes de ese municipio. En el caso del área metropolitana de Monterrey, pues como somos más de 4 millones de habitantes y los municipios, muchos de ellos ya no tienen lugar para colocar su relleno sanitario. Por ejemplo, San Nicolás pues no tiene ya lugar, Monterrey tampoco, San Pedro difícilmente. Entonces se creó un organismo que aglutina a todos los municipios y que tiene un solo sitio de disposición final, que es Cimeprode, que está en Salinas Victoria. En Salinas Victoria. Cuando son poblaciones más pequeñas, leí por ahí que a veces estas desechan estos residuos a cielo abierto, cuando son comunidades pequeñas, pero cuando son ya de un tamaño mediano, digamos de 100,000 o 200,000 habitantes, que no tienen un relleno sanitario, ¿qué hacen? Ya porque esa población ya es digna de observarse, ¿no? Sí, todas las ciudades deben de cumplir una norma, que es la norma 083, que regula cómo se deben de depositar esos residuos. Tiene que haber, por ejemplo, geomembrana en la parte baja del relleno sanitario, tiene que haber arcilla, los residuos tienen que compactarse diariamente, tienen que cubrirse diariamente. A pesar de que existe esa norma y que es obligatoria para todos los municipios, la realidad es que en el país un gran porcentaje de los municipios no cumplen con esa norma oficial mexicana que es la 083. Entonces, no solamente comunidades pequeñas, sino ya municipios de 800,000, 700,000 o más habitantes están luchando porque cada vez la recolección de residuos es más cara. Yo, por ejemplo, vivo en el sur de la ciudad y la ocasión pasada que iba a mi casa me encontré un camión de la basura adelante de mí y entonces dije, oye, ¿cómo es posible que un camión salga del centro de Monterrey, transite 20 kilómetros a mi casa, recoge la basura, no sé, de algunas 50 familias y luego se regrese 40 kilómetros a Salinas Victoria, a dejar la basura, sí, con el costo del diésel, con la cantidad de contaminación? Sí. Son sistemas que están llegando a su nivel de capacidad, o sea, es muy difícil mantenerlos. Entonces, los municipios, como hay muchos requerimientos de los impuestos, del uso de los impuestos, pues cada vez tienen más problemas para mantener un servicio de calidad, para tener una disposición final adecuada. Me parece muy interesante todo lo que me estás diciendo, pero es tiempo de hacer un corte. Estamos en Mundo Sustentable hablando de gestión ambiental de los residuos en una metrópoli como la ciudad de Monterrey. No se vayan, en un momento regresamos. La norma oficial mexicana 083 establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos, urbanos y de manejo especial. Estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y estamos platicando con el doctor Alfonso Martínez, quien es el subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Nuevo León. Alfonso, en el anterior segmento nos comentabas que, bueno, a veces el tránsito del camión que recoge esta basura a nivel doméstico, pues provoca otros problemas, como lo es la contaminación atmosférica y todo eso. Pero si llevamos este tipo de recolección y transporte a los sitios que en Monterrey parece ser que hay varios, sobre todo a la periferia, que son asentamientos irregulares, ¿cómo se da este proceso? Se habla mucho de los
carretoneros y de gente que no hace bien este proceso? Sí, bueno, digamos que este camión que recolecta la basura está en un proceso formal de recolección de basura. Pero además de eso, en el área de los residuos, pues existen diferentes actividades informales. Una de ellas son los carretoneros. Los carretoneros normalmente recogen lo que el camión de la basura no recoge. O sea, si una señora, por ejemplo, tiene ramas de un árbol, o tiene un sillón, o tiene un refrigerador que ya no funciona, entonces no se lo lleva al camión de la basura y un carretonero sí se lo lleva. Y entonces el carretonero le cobra a la señora por llevarse ese material. Y ahí hay todo un tema que se requiere regularizar. Yo realmente creo, porque finalmente son personas de escasos recursos que están en los límites de pobreza. El gobierno del Estado está muy preocupado, sobre todo por las personas que más requerimientos tienen, que más en la base de la pirámide se encuentran. Y entonces lo que hace falta es regular. Se requiere primero que tengan respeto por los animales, porque hay un tema ahí. Nosotros recibimos muchas quejas de caballos que están sobretrabajados, maltratados. Se requiere eso, tener una regulación mucho más estricta. Obviamente que los residuos que recogen pues se depositen ya sea en las estaciones de transferencia o bien se depositen en los lugares donde se debe hacer la disposición final, pero sí hay digamos que una necesidad importante de regulación de esos carretones. Ahorita en la metrópoli hay una discusión de qué se debe hacer con ellos, ¿no? Porque por un lado hay quienes dicen, bueno, pues que se prohíba, que ya no transiten, que se dediquen a otra cosa, y por otro lado está el tema de que se regularice, ¿no? Yo realmente creo que si una persona no tiene otra opción de trabajo y de subsistencia más que la recolección de la basura o el reciclaje, ahorita si quieres hablamos de los pepenadores, yo realmente creo que no se les puede prohibir una actividad. O sea, si tú no llevas una actividad alternativa más digna, de mejores ingresos, pues no quieres que esas personas estén en la calle pidiendo dinero o robando, sino que tengan una actividad productiva. Entonces lo que se debe hacer es que se regularicen, que se controlen, que lo hagan correctamente, y en la medida que tengamos una mejor economía, pues esos problemas van a desaparecer, ¿no? Porque simplemente lo hacen porque no tienen otra opción, porque normalmente son personas que no han terminado la primaria o no han terminado la secundaria, no pueden ser obreros incluso, y entonces la única opción que tienen para subsistir pues es esa, ¿no? Entonces esa es la realidad es que en el área metropolitana pues tenemos áreas que son iguales que Noruega y áreas que son iguales que Kenia y sistemas de recolección igual que Noruega e igual que Kenia al mismo tiempo. Entonces tenemos que convivir con esas situaciones, ¿no? Mucho se dice entre las personas que se hacen algunos intentos a nivel doméstico de clasificar un poco la basura, de separar las latas de aluminio, de lo que es el PET y la basura normal, incluso a veces papel. Pero esto tiene una serie de cosas que es necesario analizar. Por ejemplo, al llegar el camión de la basura, pues prácticamente ahí mezclan todo. Pero luego allá en el sitio, en Cimeprode, hay un proceso de clasificación y uso del material reciclable. Así es. Pero también acá, en el a pie que hay de este proceso en la ciudad de Monterrey, pues están los pepenadores. ¿Qué nos puedes decir de estas dos cosas? Sí, mira, voy a empezar lo que pasa normalmente cuando colocas la basura fuera de tu casa. Acabamos de hacer un estudio, es el primer estudio sobre pepenadores que se hace en el área metropolitana de Monterrey. Lo financió Cimeprode, precisamente queríamos conocer qué estaba pasando con el reciclaje y estimamos que hay una población de 4.800 pepenadores. Se recorrieron alrededor de 500 kilómetros de diferentes calles del área metropolitana, se hicieron conteos, entrevistas. Es muy interesante porque de esos 4.800, el 60% tiene más de 60 años, el 61% tiene más de 60 años, el 90% no ha terminado la secundaria. Y entonces, ¿qué clase de personas son? Son personas que llegan a la tercera edad, que no tienen pensión alimenticia o que tienen un seguro social bastante bajo,
que no completan con el día a día para cubrir sus necesidades y entonces se autoemplean a través de la recolección de reciclables. Y por otro lado tenemos personas que quizás tuvieron que empezar a trabajar desde niños y que no pudieron terminar la secundaria, que tampoco pueden ser, o sea, tienen posibilidad de estar en la obra o tienen posibilidad de estar en la pepena. Y esas 4.800 personas ya reciclan el 30% de lo que se puede reciclar. O sea, ellos mantienen la industria del reciclaje en gran medida que hay en la ciudad de Monterrey. Ellos le venden a pequeños negocios que están ubicados en el área metropolitana, quienes a su vez le venden a las empresas grandes que reutilizan los materiales. Entonces tenemos, digamos que un sistema de reciclaje informal, pero eficiente, que le está dando oportunidad de sobrevivencia a 4.800 personas. Y entonces ya el otro porcentaje se va a CIMEPRODE. Digamos que una vez que la basura está en la bolsa, tú puedes sacar el 10% aproximadamente de valor. Entonces, el 30% ya se lo llevan los pepenadores. Cuando llegan las 6.200 toneladas, un poco más de 6.000 toneladas a CIMEPRODE, CIMEPRODE no tiene la capacidad de meter todas las toneladas al proceso de reciclaje, que son bandas automatizadas, donde también se están seleccionando los materiales. Ahí pasa únicamente el 10% de las 6.000 toneladas. Entonces, digamos que efectivamente no hacemos reciclaje desde casa, que es como se hace en otros países, ¿verdad? Que tú pues colocas el vidrio en un lado y el cartón en otro, cartón y papel. ¿Por qué no se hace así? Porque normalmente la recolección diferenciada es más cara que la recolección única. Y los sistemas de reciclaje normalmente en nuestros países no son viables económicamente. O sea, en otros países están financiados por la misma autoridad municipal que paga para que las empresas hagan la recolección. O las empresas tienen lo que se le llama responsabilidad extendida. O sea, tú produces una botella de PET y la persona que compra esa botella paga una cantidad para que esa botella tenga un ciclo y entonces se crean empresas formales, como en Alemania el Punto Verde, que se encargan de recolectar ese material y llevarlo de nuevo al sistema de producción, porque la ley dice en esos países que tú tienes que regresar al mercado, tú tienes que regresar al sistema de producción lo que tú sacaste del mercado. Lo que sacaste de ahí. Y entonces tenemos nosotros, digamos que por este tema de necesidades económicas, tenemos un sector de la población que se autoemplea en el reciclaje, pero que es un sistema también eficiente. O sea, fíjate, a fin de cuentas, esto que es un problema para las grandes ciudades, pues tiene implicaciones económicas y además de índole social. Así es. Pero seguimos hablando de esto en el siguiente segmento. Usted no se vaya, estamos en Mundo Sustentable y recuerde que estamos en transmisión directa por internet a cualquier parte del mundo. En un momento regresamos. No se despegue, estamos conversando con el doctor Alfonso Martínez Muñoz sobre la gestión de los residuos en el área metropolitana de Monterrey. Ya estamos de regreso con usted y estamos hablando del manejo de residuos en la zona metropolitana de Monterrey. Doctor Alfonso Martínez, pues esto que usted nos platica parece ser un esquema que funciona bien, pero dígame o platíqueme qué está haciendo el gobierno de Nuevo León para hacer que estos procesos que al parecer funcionan bien sean mejores cada día. Sí, bueno, primero estamos trabajando con el tema de la disposición final, porque CIMEPRODE, como te digo, recibe ya más de 6.000 toneladas al día, tiene como 10 años de vida útil, por lo que ya es tiempo de buscar una nueva, o un nuevo sitio o una nueva solución a la disposición de los residuos. Ahí estamos analizando pues todas las tecnologías posibles, incineración, biodigestión, gasificación, incrementar el reciclaje, todo lo que le convenga más al Estado para que el costo que tienen que pagar los municipios o los privados sea el menor posible
y para que se beneficie la población. Acordémonos que Cimeprode fue el primer relleno sanitario en México, en América Latina de hecho, que empezó a producir electricidad a través del biogás. Ahorita deben de estarse produciendo, la capacidad instalada es de 8 megavatios, pero la idea es subirlo hasta 14 megavatios de capacidad instalada. Entonces, ese biogás se conduce, produce electricidad, con eso funciona el metro y la iluminación de Monterrey y otras ciudades del área metropolitana de Monterrey. Sin embargo, la capacidad de la superficie para recibir los residuos ya se está terminando y entonces estamos analizando qué se va a hacer para que la ciudad pueda seguir creciendo y se pueda seguir manejando correctamente los residuos. Ese es un reto muy importante y ahí pues estamos en ese análisis junto con el director de Cimeprode, el contador Irán Menchaca, ayudando para que encontremos la mejor forma de solucionar ese problema. En el caso del reciclaje, pues como te comentaba, acabamos de realizar el primer estudio sobre el reciclaje informal. Nosotros, de hecho, tenemos un indicador de elevar el porcentaje de reciclaje de 0.48, que es actualmente, del total, 0.48, aproximadamente al 5% al final de la administración. ¿Y cómo pensamos hacerlo? Bueno, primero queríamos saber qué estaba pasando en el área metropolitana. Como te digo, estos pepenadores están ya reciclando el 3%, el 30% de lo que se puede reciclar y el 3% del total de los residuos. Entonces, nosotros lo que pensamos es que cuando normalmente inicia una administración municipal, los alcaldes tratan de establecer programas de reciclaje y normalmente queremos hacer un sistema de reciclaje como en Frankfurt o como en Múnich o como en Nueva York y no nos damos cuenta que en nuestras áreas metropolitanas hay mucha diversidad económica de las personas. O sea, en ciertos lugares del área metropolitana, las personas pueden separar los materiales reciclables, los pueden entregar sin ningún problema para su reciclaje a un tercero. En otros sectores lo van a vender, ¿sí me explico? O sea, no te lo van a entregar, ellos lo separan, de hecho ellos lo están haciendo, separan el periódico, separan el cartón, el aluminio, lo juntan y el fin de semana van y lo venden. Entonces tú tienes que entender que hay una necesidad económica de un sector amplio de la población y que ellos no van a estar dispuestos a separar para darte a ti los materiales reciclables. Y luego tenemos el otro sector que vive de eso, que son estas 4.800 personas. Entonces un sistema eficiente de reciclaje tiene que contemplar esas realidades, ¿no? Hacer como Frankfurt, donde se puede hacer como Frankfurt, y donde el tema económico sea el factor primordial, pues que exista precisamente un incentivo económico para que el reciclaje ocurra. Si todo eso lo cuantificas y lo llevas a la formalidad, pues entonces puedes ayudar a la economía de las personas, ayudar al reciclaje, reducir los efectos que tiene el no hacer reciclaje de manera importante. El problema es que como no teníamos un diagnóstico de lo que sucedía, pues entonces las medidas que queríamos implementar pues no funcionaban. Obviamente. ¿No? Porque separabas, por ejemplo, se hacían rutas ecológicas y separabas los residuos, pero pasaban los pepenadores y se llevaban todo, ¿no? Sí, o sea, no sé, hay algo que me surge como duda en ese momento cuando me hablas de los diferentes estratos sociales, pero en una ciudad como esta es muy común ver basura tirada en la calle. Esa es la que no está en la casa, la que no puede reciclar, la que la gente con un nivel de educación bajo o cualquier gente de repente por comodidad lanzan a la vía pública. ¿Tienen una idea del porcentaje que significa esta basura en el área metropolitana de Monterrey y que significa además costo porque los municipios o el estado las tienen que recoger? De repente ve uno ahí a los llamados zanahorias limpiando las calles y recogiendo todo lo que la gente tira. Claro. Cuando hay lluvias fuertes también se habla de los taponamientos de las alcantarillas por basura. Entonces, ¿esto cómo se puede abatir? Solo con cultura, ¿no? Sí, exactamente. Pues, ahí son dos cosas, ¿no? Un tema es que sí hace falta mucha cultura ecológica en todos los estratos sociales. Es increíble ir a los bosques, a los ríos, a las presas. Recientemente estuvimos, muchas gracias por cierto por el apoyo que nos dieron ahí en el Parque Ecológico de la Huasteca, recogiendo basura. La gente va a los parques, muchos,
producen basura y ahí la dejan, ¿no? Entonces, sí hace falta mucha conciencia ecológica, pero sobre todo formar hábitos en las personas. O sea, si no se te forma un hábito desde niño de hacer reciclaje, de cuidar el agua, de cuidar la naturaleza, es muy difícil luego en la edad adulta cambiarlo. Cambies. Entonces, sí, como tú mencionas, pues hay una serie de problemáticas que se generan por la mala disposición de la basura. No tenemos una estimación, pero es un costo muy importante para los municipios que tienen que recogerla y luego para el Estado cuando hay taponamientos de alcantarillas o inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, sí se requiere, y también pues se requiere infraestructura para que la gente coloque la basura. Muchas veces dicen, oye, pues sí, lo tiré porque no había, claro que tú te lo puedes llevar a tu casa, Te lo puedes ¿no? traer, claro. Cuando tú tienes conciencia, pues te lo traes en tu bolsa. Si llevaste el lonchecito, pues tráete la basura. Exactamente, ¿no? Pero sí ayuda a que existan contenedores cercanos a donde la gente va. Entonces es una mezcla de factores, pero sin duda hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Cuando viene alguien de otro lado, salvo algunos municipios, de hecho en el área metropolitana hay algunos municipios, cuando menos que yo considero más limpias las calles que otras, no porque la gente se ha organizado mejor, porque el alcalde pone más atención, etcétera, pero en general pues sí hace falta mucha cultura ecológica, ¿no? Sí. Alfonso, pues el tiempo se nos está terminando. ¿Qué mensaje te gustaría dar a la población del área metropolitana de Monterrey a través de este programa? Pues la generación de residuos depende mucho de las personas. Nosotros tenemos la opción de, se le llaman las 3 R's, reducir la cantidad de residuos. ¿Cómo puedes reducir la cantidad de residuos? Pues cuando vas, por ejemplo, a la tienda, que no te quieran dar una bolsa de plástico si vas a comprar un chicle o una soda, te quieren dar luego una bolsa de plástico por todo, ¿no? Puedes llevarte tu propia bolsa de tela o llevar una canasta. Puedes seleccionar productos que tengan menos empaque o que tengan empaque reciclable. No comprar vasos de hielo seco, por ejemplo, son más baratos los vasos y los platos, pero me parece a mí que debería estar reglamentado que las oficinas públicas, las universidades no consuman ese tipo de material. Además de que es peligroso. Además de que es peligroso. El poliestireno cuando se calienta suelta. Es muy peligroso, sí, o se mezcla, tú lo sabes mejor que yo, con algunas sustancias, pues se deshace, ¿no? Es muy peligroso, causa muchos daños al ambiente. Ahí debiera de haber ciertos impuestos para que el precio fuera similar al vaso de cartón, al plato de cartón. Luego tenemos todo el tema del reciclaje, ¿no? O sea, primero reducir al máximo la producción de residuos. Luego tenemos todo el tema del reciclaje. Si tú lo quieres separar, acumular y vender, perfecto. O si pasa un pepenador por tu casa, pues dáselo separado, dáselo ya preparado para que lo venda, pues estás ayudando a una persona que está sobreviviendo y luchando por tener una vida digna. O entrégalo a una ONG o por ejemplo, hay algunas cadenas comerciales que tienen programas para recibir material, ellos lo venden y apoyan causas importantes en la ciudad. O también reutilizarlo. Yo recuerdo mis abuelos pues compraban algo empaquetado y luego lo usaban como salero y luego las latas las usaban como macetas y luego todo lo reutilizaban, ¿no? Y ahora todo lo desechamos y pues... Y compramos nuevas cosas. Entonces te ahorras dinero y aparte pues eres más amigable con el medio ambiente. Muy bien, Alfonso, pues te agradecemos nuevamente por tu presencia. Siempre es muy interesante hablar contigo. Recuerde usted que todo esto que le decimos en este programa es para hacer nuestro mundo mejor y usted es parte importante de este cambio. No se le olvide que puede vernos por internet a nivel internacional. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias, Alfonso. Gracias a ti.